Ya estamos de vuelta y lo hacemos ya con nuestro siguiente invitado, un invitado que no está aquí con nosotros en el plató, que está en Madrid y con el que hablamos a distancia a través de las aplicaciones que nos permiten las nuevas tecnologías, que esto la verdad es que es un lujo. Es José Manuel Losada, es catedrático de la Universidad Complutense, zamorano. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ahora estoy estupendamente. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por hacernos un hueco hoy en un día en el que se inaugura el 7º Congreso Internacional de Mitocrítica de la Universidad Complutense, un congreso que se celebra desde hoy hasta los próximos días. José Manuel esta mañana ha impartido una conferencia en la sesión inaugural. Decía yo al principio del programa que íbamos a hablar de mitos y de lo que podemos considerar mítico, un término que no sé si José Manuel considera que está demasiado manido en la actualidad. A cualquier cosa llamamos mito. Manido es poco. Sí, a cualquier cosa denominamos mito y lo que queremos traer aquí es una especie de clarificación. Es evidentemente un poco complicado, pero el hecho de que haya pues, casi 200 personas durante estos días, 4 días, tanto en presencia como en línea, discutiendo sobre lo que sean los mitos y lo que no sean los mitos, ya muestra la importancia que están teniendo los mitos en el mundo universitario actual. ¿Qué es Sí, un sí. mito? Porque Yo tendremos que creo, empezar por el principio. yo creo que si vamos al diccionario, pues veremos que hay muchas definiciones de mitos. Cada uno puede tener su propia definición. Yo tengo la mía y esa es la que expongo en el libro que hoy mismo se ha publicado, esta mañana en la editorial ACAL. Mitocrítica cultural, una definición del mito. Son 850 páginas para explicar el mito. Quiero decir con esto que es difícil en una frase, aunque así lo hago, definir lo que sea un mito. Por lo menos lo importante es saber tener una definición y respetar la ajena. Es lo que yo pienso sobre el mito, sí. Sí, queríamos, es verdad, hablar con usted a colación de este congreso que se inaugura hoy, pero también, evidentemente, de este libro que publica, en el que vuelca una buena parte de sus estudios sobre el mito. De hecho, yo creo que esta mañana la conferencia que pronunciaba se titulaba algo así como un itinerario personal. No sé si es que ha dedicado de verdad parte de su vida a estudiar esto y lo quiere plasmar así en sus intervenciones, en sus publicaciones. Vamos a ver, el libro no es el itinerario biográfico, pero la conferencia esta mañana sí. La conferencia esta mañana, ante muchísimas personas que me han halagado con su presencia, ha versado sobre cómo yo aprendí a estudiar y a amar los mitos de alguna manera en Zamora, en la Avenida de Portugal número 26, que luego pasó a ser número 22. Zamora es la ciudad a la que yo quiero como nada en el mundo. Eh, valga un botón de muestra. Hace aproximadamente 20 años publiqué un libro en Francia en la prestigiosa, muy prestigiosa imprenta nacional francesa y fue El Romancero. Y es una traducción mía de los romances españoles. Y a pesar de los pesares, yo insistí e incluí muchos romances de Zamora en esa traducción del romancero al francés. Es una ciudad que llevo en mi corazón, a la que voy todos los meses. Eh, llueva, truene, es una cosa importante. Y esta mañana sí, esta mañana hablaba de cómo, bueno, pues había empezado a aprender algo de los mitos a partir de una Biblia que mis padres exponían en el saloncito de su casa. Bueno, pues eran los mitos y figuras legendarias del mundo judío, ¿no? Ese Abraham, pues con ánimo de degollar a su hijo, Sansón, dispuesto a verse sepultado entre los cascotes del templo, Judith mostrando altivamente la cabeza del general Holofernes, etc., ¿no? Y luego, pues sí, luego tuve que irme. En Zamora no había lo que yo quería estudiar, me fui a Valladolid y luego me fui a París y luego me fui a Montreal
a Harvard, luego fui a Pamplona, a Madrid, luego fui a Oxford, luego a Madrid y siempre, todos los meses, a Zamora. Y qué lujo, ¿no? Poder volver a Zamora cada mes a ver aquí Sí, también sí, sus raíces, ¿verdad? sí, sí, así. Se lo echaba en cara la semana pasada, tuve que presentarlo a Juan Manuel de Prada con motivo de un curso que organizamos en la Complutense sobre la Bohemia. Y dije, pero bueno, ¿cómo es eso que no vas tanto como yo? Me habló de la razón por la que no podía ir recientemente, pero bueno, sí, sí, estamos en competencia. En competencia. Bueno, los mitos, no sé, corríjame, porque aquí el experto evidentemente es usted, surgen de las tradiciones orales y de la necesidad de los pueblos de explicar sucesos sobrenaturales, el origen del mundo, el origen de la vida. ¿Cómo surgen de verdad y cómo han ido evolucionando? Surgir ha surgido exactamente como ha dicho, oralmente. O sea, no hay ninguna constancia de mitos que nazcan desde un escrito. Primeramente son leyendas. Hay muchas leyendas, hay muchos cuentos. Algunos son míticos, otros no son míticos. Las leyendas, unas son míticas, otras no son míticas. La diferencia entre unos y otros, según vuelvo a excusarme, mi teoría es que los mitos siempre necesitan algo, aunque sea un adarme subversivo de trascendencia, que no siempre se da en los cuentos, por ejemplo, en Caperucita Roja, o en las leyendas, por ejemplo, bueno, pues la cava y el rey Rodrigo, ¿no? Entonces, en los mitos siempre hay algo trascendente y que siempre apunta hacia un tiempo realmente absoluto, no solamente hoy, mañana, dentro de unos años o dentro de unos siglos, sino los orígenes y los finales, la cosmogonía y la escatología, de una manera personal o absoluta, pero siempre está el origen, el final y una trascendencia, sin caer en un vicio en el que a veces caen algunas personas, y es confundir mitología y religión. Son cosas distintas, que requieren ciencias distintas. De hecho, aquí en la Complutense, por ejemplo, tenemos un Instituto de Ciencias de las Religiones. Y hay también unas asignaturas en las que algunas veces se enseña la magia o una religión o la religión babilónica o cristiana o lo que sea, ¿no? Y algunas veces pues también se habla de los mitos, pero dentro de asignaturas concretas que en principio no son observadas como religión. Pero sí que tienen cierta vinculación o cierta relación, o han estado unidas en algún momento, porque usted hablaba Sí, antes de personajes que aparecen en la Biblia que son claramente vinculados con ciertas religiones, con la sí, religión sí, sí, católica, por ejemplo. por supuesto, por supuesto. Vamos a ver, hay, ¿cómo lo diría yo? La religión tiene un cuerpo doctrinal eh, muy estructurado, cosa que no ocurre en los mitos. ¿Eh? La religión, por lo menos las religiones que nosotros conocemos en nuestro entorno, tienen también una base histórica. ¿Eh? ¿Dónde está la base histórica? Voy a ponerle un ejemplo de Adán y Eva. Evidentemente, pues sí, yo creo que de alguien tenemos que venir, ¿no? Pero que si fue una serpiente o fue, yo qué sé, una hoja de palma, lo que sea, bueno, pues evidentemente yo creo que esa entra, pues está a medio camino. Yo, como suelo decir, eh, el mito es un híbrido. Hoy día se habla mucho de los coches híbridos y tantas cosas, ¿sí? Pues el mito es un híbrido entre religión y literatura. No es religión, no es literatura, es un híbrido de los dos. El que confunde al mito con la religión, evidentemente, está descaminado. El que lo confunde con la literatura, también, porque lo reduce a ficción. No es pura ficción, tiene algo también de religión. Yo creo que así se entiende un poquito mejor. Le iba a preguntar que si es más fantasioso todavía que una religión, pero a lo mejor tampoco va por ahí la cosa, ¿no? Si es más fantasioso que una religión, vamos a ver, uno de los puntos esenciales que yo veo en este libro, Mitocrítica Cultural,
es la diferencia que hay entre el mito y lo que yo he denominado los correlatos, perdón por la palabra, correlatos próximos del imaginario. Es decir, nosotros en nuestra mente tenemos estructurado el mundo de una manera concreta. Cada una de las personas lo tiene así, querámoslo o no. Yo miro por la ventana, veo la luz y pienso en el cielo y en la claridad y en la pureza. Miro hacia abajo y pienso en la oscuridad y en la impureza, por ejemplo. Es igual, eso es una estructura mental, ¿de acuerdo? Pero hay mundos muy complejos, no me estoy refiriendo al mundo realista, por ejemplo, de Madame Bovary o de Oliver Twist. Son mundos literarios mucho más complejos en los que actúan personajes y hasta ahora yo he visto que perdóname, la gran mayoría de los críticos confundían estos mundos. Decían, bueno, pues lo que se da en la fantasía se puede dar en el mito, se puede dar en el esoterismo, se puede dar en la ciencia ficción. Yo lo que hemos intentado hacer aquí, en los grupos y proyectos de investigación que he tenido el honor de dirigir, es distinguir el mundo de la fantasía, del mundo de la ciencia ficción, el mundo de la magia, el mundo del mito, el mundo del esoterismo. Es decir, saber distinguir. Yo creo que a eso estamos llamados en la universidad, es decir, a clarificar, a que lo que parece turbio esté clarificado. A base de mucho estudio, a base de muchos papeles que tiramos a la papelera, pero así se avanza poco a poco. Entonces, la fantasía es importante, pero yo la distingo netamente del mito. La fantasía, podríamos entrar a hablar de la fantasía, pero creo que forma parte de lo que yo decía antes, uno de esos correlatos próximos del imaginario. Esa palabra que he inventado, que espero que alguien me perdone algún día de haberlo hecho. Bueno, para nosotros que utilizamos la palabra mito y mítico, las palabras mito y mítico a diario, pues yo creo que le perdonamos directamente, ya sin planteárnoslo. Yo también he estado estudiando esta mañana y he estado investigando. Una de las definiciones que la Real Academia da sobre mito dice: historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Yo imagino que ahí es donde entra nuestra apreciación de lo que hoy en día cualquiera podemos llamar mito. Cuando conocemos a una persona que hace algo extraordinario, fuera de lo común, es un mito para mí, ¿no? De esta manera tan chabacana, podríamos decir, a lo mejor, ¿no? Sí, es una de las acepciones de mito, es decir, la deformación. Imaginémonos en un pasillo donde están los espejos convexos, por ejemplo, y entonces aparecemos nosotros. Yo ahí cuando iba a la feria en Zamora me pasaba, ¿no? Que entraba y parecía más gordo, parecía más flaco, era así de pequeñito, ¿no? En La Josa, se llamaba La Josa, enfrente ahí del Príncipe de Asturias. Y ahora está, me parece, ahora está bueno, lo que esté. Pero sí, ¿qué pasa cuando nos ponemos ante un espejo que está deformado? Pues que nuestra imagen aparece deformada. Y eso es lo que han venido a ser, en realidad, muchas veces los mitos. Es decir, personajes históricos que han sido tan sublimados: el Cid, Alejandro Magno, Napoleón, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, no sé, o yo decía el otro día, hasta el Aston Martin de James Bond. Bueno, pues evidentemente, entonces nos parece que eso sale de lo ordinario, entra en lo extraordinario, porque no es normal que cuando nosotros nos veamos aparezcamos mucho más gordos de lo que somos, y eso es extraordinario. Y esos personajes, gracias a efectos de óptica muchas veces, y de la prensa, y de la televisión, y de tantas cosas, pues consiguen que los veamos casi como si estuvieran sobre un estrado. Los admiramos y decimos, son míticos. ¿Por qué? Pues porque hacemos, por analogía, una refracción como se hace
pues con los dioses, Diana, Afrodita, etc., ¿no? Yo creo que forma parte de las sublimaciones o deformaciones sociales en las que entran algunas veces los mitos, y así los define en esa acepción la academia. No le robo más tiempo, solo una última más. ¿Cuál es su mito o su personaje mítico, predilecto, favorito, al que más le gusta, al que más le atrae? No sé, ¿alguno en especial? Y le voy a decir uno que está muy, muy ligado a Zamora, Don Juan. Estando en Oxford en el 97 publiqué un librito que se llamaba Don Juan y sus fantasmas. Y la portada es la imagen de Viriato. La imagen el que está en el Palacio de Viriato, porque Don Juan hace un recorrido por España y acaba, y pasa también por Zamora, ¿no? Y Don Juan Tenorio, que la gente confunde con los mitos, dice es un mito, porque lo confunden con el seductor eterno, ¿no? Bueno, pues eso no es el mito de Don Juan. El mito de Don Juan es cuando, después de haber matado al comendador, pasa por un camposanto y Catalino le dice, señor, la estatua del comendador que vos matasteis, en una de las versiones atribuida a Tirso, y dice, y acercándose Don Juan, agarra la barba, le mesa la barba y le dice, qué viejo, barbas de piedra. Y en ese momento el comendador toma vida, le da la mano y le dice, te invito a cenar, después de que el calavera le haya invitado a cenar, ¿no? Es decir, es, como decía antes, un personaje del otro mundo, ¿sí?, del otro mundo que entra en este mundo. En ese momento hay un latigazo, que es lo que produce el mito. Él no lo esperaba, Don Juan, mucho menos Catalinón, que sale por piernas, pero en ese momento se ha dado un mito, es decir, la conexión, el impacto entre dos mundos. Eso yo creo que sería, para responder a la primera pregunta que me hacía Sara, mi definición del mito. Bueno, pues ahí queda respondida la primera y la última también, las dos en una. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Auténtico. Profesor Losada, venga a vernos cuando venga por Zamora, que estamos aquí muy cerca de la Avenida de Portugal también. El lunes mismo voy a estar allí. Vale, pues venga, le esperamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y que tenga un buen congreso y buena presentación del libro, que todavía le queda esta semana todo eso por delante. Hasta otra. Adiós, muchas gracias. Adiós. Un placer. Un placer inmenso también hablar, aunque sea en la distancia, con zamoranos que tienen cosas tan interesantes que contarnos siempre aquí en la 8 Zamora. Seguimos.